Eclesiastés 5, ya está aquí, Eclesiastés 5:4, qué eficiencia, oye. Hay que pedir oración por las chicas del videobeat también, ¿no? Sí, claro, también. Todos los nuevos miembros de la iglesia, ¿no? Y hoy empezó y vea qué eficiencia. Muy bien. Apenas está manejando el software hoy. Sí, muy bien, muy bien. Se ganó una felicitación, ¿cierto? Sí, sí, Ok. muy bien. ¿Cómo dice Eclesiastés 5:4? Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometeres. Amén. Gloria a Dios. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Esta es Reina Valera contemporánea, pero vamos a instalar ya en esta semana para que leamos todos igual. Amén. Bueno, ahora es lo mismo, solo que unas palabritas cambian. Eso se llaman versiones. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es los votos o promesas. En la Biblia, los votos o promesas. Hemos traído una secuencia, que creo que también hoy la terminamos, donde estuvimos hablando de las ofrendas, las primicias, los diezmos y los votos. ¿Y cuál es el propósito? La comprensión de estos temas. Porque, hermanos, qué bueno que uno haga las cosas bajo un conocimiento, ¿cierto? A Dios no le gusta que nosotros hagamos nada ni por obligación, dice la Biblia, ni por necesidad. Porque la fe nace en el conocimiento. Yo les explicaba un tema que tuvimos unos meses atrás, lo que es la estructura interna de la fe, ¿cierto? Que lo titulamos la molécula de la fe. Si usted desbarata la fe, porque sabemos quién le gusta desbaratar las cosas para ver qué tienen por dentro. Si usted desbarata la fe, va a encontrar tres cosas dentro de la fe: conocimiento, ¿cierto? Creer y confianza. El conocimiento, porque usted no puede creer en algo que no ha conocido. Usted primero necesita tener una información para decidir si cree o no cree en ella. Y después de la creer viene la confianza. Y la confianza es usted poder permanecer creyendo en algo aunque las cosas se pongan grises. Porque a veces pasa, ¿cierto? Uno cree en algo, pero un año después uno ya no cree más en eso. Porque la situación se tornó como complicada. Es como cuando uno cree en una persona, pero lo defrauda y lo vuelve y lo defrauda, entonces uno ya no cree más en ella. Dejó de confiar, no se consolidó la confianza. Esas tres cosas componen la fe. Y Dios le gusta que nosotros hagamos las cosas por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice la palabra que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, la fe nace en el conocimiento inicialmente de las cosas. Yo debo conocer la palabra para poder creer en ella. La Biblia dice cómo creerán en aquel del cual no han oído. Ahora, por eso es importante que entendamos cómo funcionan estos temas y una vez los entendemos decidimos si creemos o no en ellos. Porque el creer es una decisión, ¿cierto? Uno no le puede implantar a nadie que crea en algo. Uno puede exponer y uno puede ser un excelente expositor en muchos temas, pero en lo que cada cual quiera creer es una decisión de cada cual. Ahora, hablamos entonces de las ofrendas, que nuestra protagonista fue una viuda, ¿recuerdan? Una mujer que ofreció 2 blancas. En adoración, la base de la ofrenda de la adoración, dijimos. Hablamos también entonces de las primicias, cuya protagonista fue otra viuda, la viuda de Sarepta, que tenía un pedazo de harina, un poco de harina y aceite para comerse un pan con su hijo y echarse a morir, pero que creyó a la palabra de Dios por medio del profeta y no sació, no faltó, ¿sí? No faltó la harina ni faltó el aceite. Y Dios les alimentó por muchos días. Ahora 8 días hablamos de la naturaleza del diezmo, que es, ¿cierto? Y lo que planteamos es que el diezmo es de naturaleza tributaria, nace con la creación de las naciones. Es decir, el diezmo no es un concepto religioso, no, el diezmo es un concepto que nace donde hay reino hay diezmo.
Bueno, en Argentina no es el diezmo, es el 41.8%, dijimos, en leche, carne y espaguetis. Perdón, en arroz, espaguetis y cosas como esas, ¿cierto? El 20 y algo % en carne, leche. No es el diezmo, porque el diezmo explicamos que era la 10ª parte de un monto. Pues sí, cuando uno compra arroz nos puede sorprender, pero el impuesto es el 41.8%. Casi el doble del precio real del arroz es impuesto. Eso es para el Estado, para que el Estado provea a los ciudadanos. Por medio del impuesto usted tiene protección. Claro, hay fuerzas militares que protegen la nación, hay policías, hay bomberos, hay todo lo que usted necesita por si tiene una necesidad. Por si lo roban, usted llama y ahí mismo llega la policía, ¿cierto? Ok. Si usted va al hospital porque le duele la panza, lo atienden de una, ¿cierto? De 1 de la mañana a 2. Bueno, deberían. Así funciona el gobierno. Con ese dinero se hacen autopistas, se hacen hospitales, se hace todo lo propio de una nación. Por eso no pagar impuestos es injusto. ¿Por qué? Porque es injusto que recibamos las protecciones propias de una nación y no aportemos. Así funcionan las naciones, ¿sí? Entonces explicábamos ahora 8 días que el diezmo no es una cuestión que tenga que ver con el tema religioso, sino que él aparece en la Biblia cuando él crea su nación Israel. Y ese era el tributo que las 11 tributaban al reino. Ahora, el reino de los cielos sigue siendo un reino y mientras se desarrolle también en la tierra, el reino de los cielos también tiene necesidades económicas. Y aunque Dios no necesita nada, Dios nos ha permitido la gracia de participar tributando al Rey de los ejércitos. Eso lo explicamos ahora 8 días por nuestro tema. Y hoy concluimos esto con el tema de los votos. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa. Por eso leímos aquí en Eclesiastés. Y vamos a ver en la Biblia, ¿sí?, que muchos hicieron esto de votos. Lo que pasa es que los votos tienen otra naturaleza y una de sus características es que el voto está acondicionado a algo que yo recibo también. De hecho, muchas promesas de Dios están así, acondicionadas, ¿cierto? Eso lo hablábamos. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿La promesa cuál es? Que nos va a ir bien. ¿Pero qué hay que hacer? Honrar al padre y a la madre. Eso es una promesa, pero tiene una condición. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Enséñale todas las cosas que yo les he guardado, y aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. ¿Cuál es la condición? Que hay que enseñar las cosas que Él nos ha mandado y guardarlas, ¿cierto? Promesa, expresión de la voluntad de dar a alguien algo, ¿cierto? O hacer algo por ese alguien. Eso es una promesa. Dar algo a alguien o hacer algo por ese alguien. Ok, Levítico 23:38. Vamos a leer entonces. Ya dijimos que la promesa o los votos era algo que se practicaba y se sigue practicando, no solamente en la iglesia, ¿cierto? En la vida social. Muchas veces el padre le dice al hijo: te voy a dar el huevo de Kinder. El huevo de Pascua. Ah, bueno, el huevo de Pascua. Si te portas bien este fin de semana. Ahí está la promesa. Y ahí está la condición, ¿cierto? Levítico 23:38. No, que es que las peticiones de Helen son muy grandes. Quiero un huevo de 10 kilos de chocolate. Sí. Una vez le dije que existían planetas de chocolate. Ella me dijo: yo me como el planeta entero. Ay, Señor. Ok, ¿cómo dice Levítico? Además de los sábados de Jehová, y además de vuestras dones, y además de todos vuestros productos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias. Ok, aquí nos dice lo que el pueblo ofrecía, ¿cierto? Sábados, que eran los días de reposo, dones, ofrendas, votos. Esto lo ofrecía el pueblo. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Vamos a ver algunos casos de cómo funcionaba allá en el pueblo de Israel. Número 6:2.
Acá nos habla de un voto que algunas personas hacían. Ya sabemos, un voto entonces es una promesa. Número 6.2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, hasta ahí nada más. Este era un voto que se practicaba en el pueblo de Israel. Voto de nazareo, no nazareno. ¿Sí? Hay una diferencia entre nazareo y nazareno. Bueno, nazareno es un nombre también. Por ahí nazareno está engarzado en la red, ¿cierto? Ahora usted dirá, pero los que están engarzados en la red, ¿por qué están engarzados? Los que están arriba son los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Yo les he dicho que el bautismo es como un matrimonio. Cuando usted pone la firma ya, quedó el uno del otro y el otro del uno. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, venimos a ser de Él y Él es nuestro. Amén. Pero los que están en la red todavía no han dado ese paso. Lo que pasa, hermanos, es que uno puede tener el pez en la red y se le puede soltar. Yo he visto varias veces cómo se sueltan del anzuelo. Así que es importante dar ese paso. Y hay otros por ahí que están en el mar que están más bien reacios, que vinieron tal vez un par de veces, Pero que han escuchado la palabra. pero que han oído. Ok. Entonces, hermanos, nazareno es una cosa y nazareo es otra. Nazareno en la Biblia es que es de la ciudad de Nazaret. Recordemos que esa es la ciudad donde se crió el Señor. Amén. El Señor nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Pero como Herodes quería matarlo, el Señor por medio de un ángel le dijo a José que se llevara al niño a Egipto. Allá estuvo unos años y cuando el niño estaba más o menos pequeño, el Señor le volvió a hablar a José y le dijo, vuelve a Israel porque ha muerto Herodes. Y él sube y dice, bueno, ¿en qué ciudad me voy a ir a vivir? Así que él por el Espíritu es dirigido y se instala en Nazaret, una pequeña ciudad de la región de Galilea o la provincia de Galilea, si así la quiere llamar. Allí se instala el Señor, allí se instala José y allí se cría el Señor. En Nazaret, la ciudad de Nazaret, una pequeña ciudad, pero recordemos que cuando el Señor inicia su ministerio prácticamente a él lo desterraron de la ciudad. Mire que el Señor también vivió lo que es el destierro. ¿Por qué? Porque una vez se paró aquí en el púlpito y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos. Hoy se ha cumplido esa profecía ante ustedes. Por decir eso, le iban a matar a piedra y le iban a tirar por un despeñadero. ¿Sí? Entonces él se fue por en medio de ellos sin que nadie lo pudiera tocar. ¿Por qué? Porque al Señor nadie lo mata, hermanos. La Biblia dice que Él pone su vida y Él la toma. Al Señor nadie lo mató. Él entregó su vida por nosotros. Pero también tuvo el poder de volverla a tomar y salir de la muerte. Amén, amén. Porque Él es Dios. Amén. Amén. Así que Él se va a otra ciudad de Galilea, Capernaum. Pero Nazareno es el que es de Nazaret. Nazareo era un voto que hacían en la antigüedad hombres o mujeres. ¿En qué consistía? En consagrarse al Señor. Yo me voy a dedicar al Señor. Ese se llamaba Nazareo. Tenía tres características el Nazareo. Uno, no podía tomar vino, ni sidra, ni ningún tipo de alimento fermentado, de bebida fermentada. No podía tocar cadáver, ni el de la mamá ni el del papá. 3, no podía cortarse el cabello. Estos eran los tres características de un nazareo. Vemos, por ejemplo, a Sansón, que era nazareo, ¿cierto? Pero que no cumplió ninguno de los tres. Pues por allá tomó la miel del león, ¿cierto? Por allá se dio la emborrachada en el matrimonio. Y por último, le declaró el secreto de su cabello a una mujer. Entonces, no es que el secreto de la fuerza estuviera en el cabello, porque a veces no es que la fuerza estaba en el cabello, no. La fuerza se la daba el Espíritu porque él era nazareo. Y en el cumplimiento de los votos el Espíritu estaba con él, pero cuando él incumple el último de los caracteres de un nazareo, el Espíritu del Señor se aparta de él. Pastor, por eso Jesús tenía su cabello largo también. No, realmente el Señor Jesús no era nazareo, porque la Biblia no nos muestra que él haya dado ese voto, ¿sí? Bien, aunque el Señor fue santo y consagrado prácticamente, pero ritualmente él no dio ese voto, porque era algo que la persona voluntariamente hacía allá en el pueblo y decía, me consagro como nazareo.
él realmente públicamente no tenía ese voto. Y de hecho, pues no hay registro de que el Señor hubiese tenido el cabello largo. Aunque bien que lo han pintado así, cierto, mucho la religión nos lo ha mostrado en esas características, no hay un registro realmente bíblico que indique que el Señor tenía el cabello largo. Y en cuanto a la Biblia, tampoco nos indica que el Señor haya tenido un voto de nazareo, pero sí otros hombres como por ejemplo Samuel. Samuel fue, y esto es tremendo porque aunque Samuel no hizo el voto, lo hizo la mamá. Y es tremendo porque mire el poder que tiene una madre, un padre sobre un hijo. Hay niños que se los dedican al diablo desde el vientre. Es tremendo y ya nacen atados. Pero mire que Ana hizo ese voto. Si tú me dieres un hijo varón, lo consagraré a ti. Y se lo dio. Y eso hizo ella. Fue y se lo entregó al sacerdote, lo llevó al templo y le dijo, vea, este era el niño con que yo pedía. Entonces Samuel sí asumimos que tuvo el pelo largo, porque era parte del voto no cortarse el cabello, ¿cierto? Bueno, era un voto que se hacía, tanto hombres como mujeres. Esa persona se consagraba al servicio del Señor y tenía esas tres cualidades: no tome esto, aquello ni lo otro. Tenía que cumplir. Ya sabemos que Sansón no cumplió y ¿cómo terminó? Sin ojos. Le arrancaron los ojos y esclavo de sus enemigos. Hermanos, la Biblia nos dice que cuando prometamos hay que cumplir. ¿Cierto? Porque el Señor no se complace en los insensatos, dándonos a entender que prometer y no cumplir es insensatez. Por eso, hermanos, uno tiene que tener cuidado al hablar y decir, bueno, ¿puedo o no puedo cumplir? Porque a veces uno se compromete como bebiendo agua. Y es importante más si es a Dios, ¿cierto? Es a Dios con que uno se compromete. Dios, para Dios, qué bueno que comprendamos ese carácter de Dios, esa característica o ese carácter del Señor, que para Dios la palabra es tan importante. O sea, la humanidad hoy día, yo cada vez me asombro más, porque la mentira prolifera de una manera tan impresionante. Si usted está viendo un video en YouTube y quiere ver algo interesante y vio por ahí la carátula de su interés, le aprieta ahí y abre y abrió otra cosa. Pero la carátula decía que era esto, ¿por qué me salen con esto? Mentira. ¿Para qué? Para que usted le dé clic ahí y aparezcan muchas reproducciones y pueda monetizar y cobrar el otro a costa de la mentira, ¿cierto? Si usted se va a la publicidad, tal cosa, eso le ponen 1000 cosas ahí características, va y compra, no, pero esto, ¿por qué? Mentira. A mí me ha pasado eso muchas veces, de que compro algo y pero estas no son las cosas que decía. La mentira, o sea, y cada vez la palabra del ser humano vale menos, cada vez vale menos. Hermanos, para Dios no es así, para Dios es muy importante lo que sale de la boca nuestra. Por eso Dios es fiel a su palabra. Nadie puede acusar a Dios de que lo haya mentido. Amén. Porque Dios cumple lo que promete. Y por eso Dios hace pactos. Mire, cuando Noé salió del arca, Noé salió un poco confundido, porque una cosa es que a uno le cuente que Noé, que la barca, que los animales fueron de 2 en 2. Otra cosa es uno vivir eso, hermanos. Eso debe haber sido aterrador. Vivir un apocalipsis prácticamente y uno ser la única familia que queda viva. Y ver cómo las aguas destruyen todo tipo de vida, eso debió haber sido aterrador. La Biblia dice que no solo las cataratas de los cielos, sino que las fuentes del abismo fueron abiertas. Es como si hubieran sido volcanes de agua saliendo de la tierra. Y usted escuchar los gritos y los lamentos de la humanidad muriendo. Claro, cuando Noé sale del arca, él sale asustado, sale temeroso. Bueno, y si esto vuelve a pasar, ¿qué? Así que Dios, conociendo el temor de Noé, dejó ver el arco iris en el cielo. Y dijo, Noé, ve ese arco. Nunca lo habían visto. Y aparece y dice, eso es un pacto que hago con ustedes y con los animales. Nunca más traeré aguas de esta manera sobre la tierra. Nunca más asolaré la tierra con aguas. Para que Moisés tuviera tranquilidad, Noé, tuviera tranquilidad. Amén. Amén. Y la palabra de Dios es firme. Y la tierra no se va a inundar más. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Y Él cumple. Y cuando vienen las nubes que se pone oscuro, ¿qué aparece en el cielo? Es como Dios diciéndonos, tranquilos que yo cumplo lo que prometo.
¿Va a llover duro? Sí. ¿Se van a levantar 2, 3 techos por ahí? Sí. Pero no se va a inundar la tierra. ¿Ok? Porque Dios es fiel. Entonces, qué bueno que aprendamos eso del Señor, hermanos. Y que nosotros a la hora de enlazarnos con un voto, con una promesa, pensemos, ¿puedo cumplirla o no? Porque a veces uno hace promesas que están lejos del alcance de uno. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Números 32, Números 30, versículo 2. Aquí, otra forma que tenía los votos en la antigüedad eran los votos de la mujer. La mujer, bueno, la lectura va creo que hasta el verso 9 o 10, habla a los hijos de Israel, diles, el hombre o la mujer cuando se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, verso 2. ¿Estamos en el 2? 3. No. Es 32. 32. 32 es el que acaba de... Ok, muy bien. Gracias. Y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que dice, de lo que Jehová ha mandado, el 3. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma, mire lo que uno hace con el voto, no liga su alma a lo que dijo, hay que hacer. Con obligación no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Ah? ¿Cómo la ven? El 4. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se le ligare con obligación en casa de su padre en su mocedad, es decir, soltería. 5. Y su padre oyendo su voto y la obligación con que ligó su alma, y sus padres callaren a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Siguiente. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre la vedó. Es decir, tío, no, eso no, usted cómo me comprometió con eso, ¿ah? ¿De dónde vamos a sacar plata? No, eso no. Caía el voto y no tenía eficacia. ¿Qué dice el texto que sigue? Sí. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare en sus labios cosa con que obligare su alma, 8. Si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. El 9. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová lo perdonará. 10. Mas todo voto de viuda o repudiada es la divorciada, con que ligare su alma será firme. Es decir, ya se enlazó, cumple. Esta es otra forma en que funcionaba en la antigüedad. Es decir, la niña que estaba en casa, que estaba bajo la autoridad de los padres, se prometió algo, pero el papá, la mamá, no, mija, eso no se puede. ¿Cómo usted se va a comprometer con tal cosa? El voto quedaba nulo y no le era contado por pecado. Y también pasaba con la mujer casada. Se comprometía, pero si su marido... Mire lo tremendo, si su marido quedase callado, el voto será firme sobre ella. Por eso hay un dicho que dice, el que calla otorga. Y eso es importante, hermano, hay momentos en que hay que hablar. Porque cuando uno se queda callado, uno está consintiendo. A veces a uno le dicen algo y uno se queda callado, es como si uno estuviera diciendo sí. Y está aceptando. Eso no tiene que caracterizarse y decir, no, espere, no, yo ahí no entro, ahí no juego. ¿Sí? Que las personas sepan que uno está rechazando eso. Pero cuando uno simplemente se queda callado, ya está participando de las cosas. Amén. Esto está ligado al principio del reino de Dios. Yo les he hablado que el reino de los cielos tiene un orden de autoridad, ¿cierto? Así funciona el reino. Dios es el más grande. Ese fue el problema de Satanás, que él no quiso someterse al reino, él no quiso aceptar la idea de que Dios fuese más grande que él. Cuando Dios es Dios, creador. De él provienen todas las cosas. Vemos un Miguel. Miguel es arcángel, dice la Biblia. Primero en un orden.
Miguel y sus ángeles, de eso hablábamos el miércoles, lucharon contra el dragón y sus ángeles. Miguel y sus ángeles, hay ángeles que son de Miguel, o sea, están bajo la autoridad y el cuidado de él. Es un ejército, son sus tropas, cuídelas, protéjalas. Ese es el principio de la autoridad, proteger y cuidar. Hermanos, así está constituido el universo. La Biblia dice que las autoridades, sométase todo hombre, dice Romanos, a las autoridades civiles. ¿Por qué? Porque han sido puestas por Dios, y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Es decir, cuando yo me opongo al policía de la calle, me estoy oponiendo a Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la autoridad civil Dios la respalda. Pues así es que se le da orden a las cosas. Ahora, el hogar es la estructura básica de gobierno más pequeña que existe, y como estructura debe tener un orden. Y el Señor le ha encomendado al hombre ese gobierno, ¿cierto? Por eso dice la palabra que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia. Y así como Milei, el presidente Milei es cabeza de Argentina, y el presidente Petro es cabeza de Colombia. Cáiganos bien, cáiganos mal, gusten o no nos guste, así es el orden de las cosas. Amén. Entonces, todo tiene un orden. Entonces, en cuanto al reino, la palabra de la mujer es confirmada en el varón. Por eso, si la mujer casada prometía y el hombre decía, no vamos con eso, no iba. Y no le era contado por mal. Pero si el hombre quedaba callado, estaba otorgando, y la mujer tenía que cumplir lo que prometió. Es un principio que sigue existiendo hoy día, ¿cierto? Y por eso, hermanos, es importante que varones entendamos eso. Y yo siempre les he dicho, el principal responsable del hogar somos los hombres. Somos los hombres, ¿por qué? Porque es el primero que dio para llamar, venga mijo, yo a usted le di una esposa, yo a usted le di unos hijos, sí, ¿cómo se comportó? Y aunque Dios nos va a juzgar a cada uno por lo que hicimos, también nos va a dar a cada uno según la autoridad que teníamos. Así como va a llamar en algún momento al presidente Milei, venga mijo, usted fue presidente del año tal al año tal, ¿cierto? ¿Cómo manejó esta nación? ¿Cómo se comportó con ella? ¿La hizo sufrir? ¿La hizo llorar? No. ¿La sacó al progreso? Bueno, Dios todo lo va a juzgar, ¿sí? Pero Dios va a juzgar también las cabezas de todo, las autoridades. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como hombres en cómo funcionan las cosas. Pero si la mujer es viuda o si la mujer es divorciada, o en este caso si la mujer es soltera, porque bueno, en este principio, lo que pasa es que en este contexto sociocultural, la mujer soltera estaba bajo el cuidado de papá y mamá, pero hoy vivimos en un contexto sociocultural distinto, claro. Hoy día ya la mujer se va de la casa, así sea soltera, y bueno, ya se mantiene por su propia cuenta. Esta era la forma entonces en que operaba el asunto. ¿Qué le pasó a Angelito ya? Sí. Eso está así hace unos días. Ya, ¿cómo? Con fiebre y vómito. Ya. Ok, continuamos. Deuteronomio, a ver, 23:18. Estos eran los votos, ¿no? Estamos hablando de los votos. 23:18, qué eficiencia. Dice, no traerás precio de ramera, ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, así lo uno como lo otro. Es decir, que no se podía pagar votos con plata de rameras o perros. Este perro acá realmente se traduce como una persona, hombre que se vende, ¿sí? Un ramero, pues. Sí. Mire que desde la antigüedad existía este asunto. Entonces, en ambos casos, el Señor no toleraba que se pagara un voto con tal dinero. O sea, dinero adquirido en prostitución, sea de un hombre o sea de una mujer, no va. No, es que yo vine a pagar con esto porque esto me lo dio mi hija, que ella me ayuda. ¿Y cómo la ayuda? El Señor decía, eso no. ¿Sí? Esto me lo dio mi hijo, que es que eso no va. ¿Me hago entender? ¿Sí? Mire que la adquisición del dinero es muy importante para Dios, hermanos. Por eso las ofrendas a Dios son santas. Por eso el dinero que se ofrece a Dios con el trabajo, con el sudor de la frente, es una bendición. ¿Cierto? Pero uno no puede llevar una ofrenda, pagar un voto
cabe anexar otras cosas más. No, que es que esto se lo robó fulano, sultano, ¿cierto? Una vez una hermana me trajo unas cositas. Hermano, es que esto traía porque esto lo mandó mi hijo. Pero uno sabía que el hijo se conseguía las cositas malavidas. ¿Sí? Entonces, esas cosas, es mejor no decirle, no, hermano, gracias, pero no. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor ve todas las cosas. Amén, amén. Y uno da una ofrenda al Señor con algo robado, sí queda como bastante raro, ¿cierto? Bien, aquí una de las cosas que el Señor le decía al pueblo es, con el precio de una prostituta o de un prostituto, si usted lo quiere entender así, no paguen votos, nada de votos, nada de ofrendas. Ok, Deuteronomio 23, 21. Cuando prometieses voto a Jehová tu Dios, no tarda, a ver si ya lo leímos, en pagarlo. ¿Por qué? Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y habría en ti pecado. Es decir, si usted le prometió, hágale rápido. Porque dice el Señor, ¿por qué? Porque si no, el Señor se lo va a cobrar. Hay cosas que uno paga en la vida, hermanos. Las paga. Yo se lo digo por experiencia. Uno a veces en la vida cristiana, cuando uno de pronto no tiene la madurez para entender eso, se compromete tan rápido y a veces no cumple. Pero cuando uno no cumple, hermano, Dios le sale al paso y le cobra. Porque es que a veces uno cree que, no, yo le pido perdón a Dios y ya. Y lo que prometiste. Y a veces uno se ve en una situación complicada en la vida, y yo eso lo he vivido. Y en periodos de mi vida, y el Espíritu me ha hecho comprender, y me ha enseñado, y me ha dicho, esto lo vivió usted, ¿por qué? Porque aquí se comprometió y no cumplió. Por eso quedó atrapado ahí tanto tiempo, y le fue mal en esto y en esto, hasta que salió de ahí. ¿Sí? Entonces ya uno aprende y dice, wow, no, entonces cuando me vaya a comprometer voy a pensarlo bien. Porque hermanos, el voto es una bendición, sí, pero si yo no cumplo, la Biblia dice que muere más el prometido. Ok. ¿Cuál leímos? Estamos en 23:21 de Deuteronomio, pastor. Ok, entonces, número 32, ese ya lo leímos, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Primera de Samuel 1:11. Y aquí es donde les voy a hablar un poco de la naturaleza del voto para que lo entendamos bien a la hora de que usted tampoco se prive de estas cosas, hermanos. Son cosas que uno puede hacer si tiene la fe para hacerlas. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza, es decir, un nazareo. Amén. ¿Quién oró de esta manera? ¿Recuerdan? Ana. Ana, la mamá de Samuel. Recuerden que en ese momento existía la poligamia. Cabe resaltar que la poligamia no es un invento divino. Cuando Dios creó a Ana, no le creó a Eva y a Anita, no, Dios le creó a Eva y ya. Amén. ¿Cierto? El que se inventó la poligamia fue el ser humano, por la concupiscencia de la carne. Pero cuando el Señor viene, Él dice, al principio no fue así, el que los creó, varón y hembra los creó, y un solito para el un solito. ¿Cierto? Amén. Pero en ese entonces había poligamia. Ahora usted dirá, ¿pero por qué Dios permitía eso, hermano? Eso es otro tema que tendríamos que hablar después. Pero lo cierto es que ella era esposa de un hombre llamado Elcana, ¿cierto? Y Elcana tenía dos mujeres, a Ana y a Penina. Penina tenía hijos, Ana no. Y esto era una humillación para Ana. Usted se preguntará, ¿pero por qué? Bueno, hoy día no, al menos hoy día, yo creo que estamos llegando a los días. Recuerden cuando el Señor cargó la cruz, que una mujer vino a ayudarle y a darle algo, y estaba llorando, y el Señor le dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque vendrán días en que se dirá bienaventuradas las estériles. Y yo creo que nos acercamos a esos días, hermanos. Nos acercamos a esos días porque hoy día, hermano, hay tanta maldad que uno dice, criar hijos hoy día es difícil. Es difícil porque, hermanos, es difícil. Usted tal vez que está criando hijos, ¿sabe? Ahora, antes, en este contexto sociocultural de la época, la gloria de una mujer eran sus hijos. Si tenía 10, 20 hijos, bienaventurada, le hacían fiesta y esta mujer es súper bendecida por Dios. Un vientre estéril era una maldición.
Entonces con eso Penina la humillaba. ¿Por qué? Porque el Cana amaba más a Ana. Entonces la forma de desquitarse Penina era humillándola. Mire, yo tengo hijos, vea usted, ¿no? Pobre estéril esta. Era una humillación continua para ella. Y ella no aguanta esta aflicción y sube. Y hermano, es lo que hay que hacer cuando somos humillados, cuando somos ofendidos. ¿Sí? No hay que agarrar un machete y ir, no, hermano. Hay que ir a la presencia del Señor y orar. Pero ella no solo oró, hizo un voto. Entonces la naturaleza del voto está acondicionada, ¿sí? Y es importante que entendamos cómo hacerlo por si usted lo va a hacer. El voto, normalmente el voto es algo que yo ofrezco a cambio de algo, ¿sí? Mire que lo que dice Ana. Hizo un voto diciendo que si usted me da un hijo, yo se lo doy a usted. Ahora, Dios le dio un hijo, claro, ella cumplió el voto, porque ella lo llevó y allá lo dejó, y seguro no fue fácil para ella dejar a su niño allá. Pero el Señor le dio más hijos, y le dio más. Y ella tuvo más hijos, y cada año que subía al templo, allá veía a Samuelito creciendo cada día, le llevaba ropita y le llevaba comidita. Pero el voto era ese: si usted me da un hijo, si usted me quita esta esterilidad, el primer hijo yo se lo doy a usted. Básicamente ese era el voto. Entonces el voto es algo que se ofrece a cambio de algo. Y no está mal. Lo malo es uno no pensar antes de hacerlo. Porque hay quien le hace voto al Señor y no cumple. Sí, uno se ha encontrado mucho con gente tal vez por enferma, ya moribunda, y le dice: Señor, si tú me levantas de acá, yo me consagro a ti. Lo sana el Señor y no se vuelve a ver en la iglesia. Ay, qué peligro, porque el Señor cobra. Amén. Los mejores no hubieran prometido nada, ¿cierto? Y más bien pedirle al Señor que lo sanara, porque uno puede pedir y pues está en la voluntad del Señor sanarlo a uno, pues Él lo va a sanar y ya, y no está uno ligado a nada. Pero si uno lo hizo mediante voto: Señor, si tú me levantas de aquí, entonces es importante eso, uno pensar. O sea, el voto es algo que nosotros podemos hacer, no está mal. Pablo hizo voto y ya vamos a ver algunos votos. Aquí vemos el voto de Ana. Y Dios le cumplió. La Biblia dice que Dios se acordó de Ana y miró su aflicción. Y ahí le mandó el muchachito, Samuelito. Y después de Samuelito vinieron más, ¿cierto? Y ella se alegró, y en el capítulo que sigue vemos que ella hasta hizo un salmo, una canción en alegría. Amén. Génesis 28:20. E hizo Jacob voto, otro hombre que hizo voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Continúe, por favor. Y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Continúe. Y esta piedra que he puesto por título, por señal, dice la 1960, será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti. Esto fue un voto que hizo Jacob, ¿cierto? Contextualicemos. Jacob era un hombre que tenía hambre de algo, de la bendición de Dios. Ahora cantábamos una canción que Jacob agarró al ángel y dijo: si no me bendicen, no te... Ese Jacob era bastante osado y atrevido. Se le apareció el ángel del Señor y empezó a luchar con él. Y encuelló al ángel del Señor, imagínense. Y el ángel le decía: Jacob, suéltame porque raya el alba y me tengo que ir. No, Señor, aquí te agarro y si no me bendicen, no te... Y nada, que lo soltaba. Y el ángel ahí engarzado: ya, soltame, Jacob. Y nada. Entonces, ¿qué hace el ángel? Lo hiere en el músculo acá en el... Jacob quedó cojo el resto de la vida. La Biblia dice que Jacob quedó andando así como rengo, ¿sí? Claro, la parte más fuerte del músculo la hirió. Pero al ver la insistencia de Jacob, le dice: declárame tu nombre. Jacob me llamo. Bueno, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y esa es la bendición. Y el ángel se va. Un hombre que tenía hambre de la bendición, pues mire lo que hizo: engañó al papá. Pues el papá estaba que moría ya, el anciano ahí, a Isaac, y era costumbre que el padre antes de morir bendecía al primogénito sobre el cual descansaban las promesas. Eso era algo sagrado. Y lo es hoy día también, sino que hoy día no se practica, pero la bendición del padre sobre el hijo es muy especial.
Por eso, hermano, bendiga a su hijo, no lo maldiga. Amén, amén. Es que este sopengo no sirve para nada. A veces así lo tratan los papás, hermano. No, qué bueno que el Padre a uno lo bendiga, mi hijo. Yo sé que usted va a poder lograr lo que desea su alma y usted dirá, en fin, que sea bendición. Amén, amén. Llamó a Esaú, Esaú, vení. Señor, vaya usted que le gusta cazar y todo. Prepáreme algo bien rico porque lo voy a bendecir. Ya siento que estoy a punto de colgar los guayos, mi hijo, entonces quiero darle la bendición del primogénito. Ay, por ahí estaba Jacob parando la oreja, ¿cierto? Y la mamá que le ayudaba por los lados, porque esa familia estaba un poco dividida. Pues Isaac amaba a Esaú, no sé si porque le traía carnita y todo, y su esposa, Rebeca, ¿cierto?, amaba a Jacob porque la Biblia dice que era hombre quieto que moraba en tiendas, ¿sale? Porque le ayudaba a lavar los platos y todo. Lo cierto es que había una división y Raquel escuchó y le dijo, vení Jacob, mira que tu papá va a bendecir. Y como Jacob era un hombre que tenía hambre de la bendición, que eso siempre lo vio Dios, ama la bendición, no como Esaú que llegó muerto de hambre, entonces le dijo, véndeme tu primogenitura y te doy lentejas, ¿sí? Y la vendió. Yo voy a morir de hambre, ¿para qué me sirve una primogenitura? Pásese lentejas para acá. O sea, no valoró lo que era la bendición del primogénito, ¿cierto? No valoró. Me acordé de las lentejas, estos días que estaba ayunando la hermana Viviana, que yo estaba haciendo unas lentejas a la Jacob. Y eso el olor se va y se encierra. Y, ¡ay, Dios mío! La hermana Viviana hacía su madre, está ayunando. Ok, entonces... Iba a cambiar la bendición, hermana. Se amarró un pedazo de animal porque Esaú era peludo, dice la Biblia. El Jacob, mire que era bastante astuto, se amarró un pedazo de animal y habló así como eso: papá, mijo, te traje la carnita. Escucho como la voz de Jacob, venga, yo lo toco. Puso la mano con el animal ahí peludo amarrado y le tocó la mano y peludo, es la mano de Esaú. Venga, mijo, que lo voy a bendecir. Y lo bendijo sobre Esaú. Claro, Esaú se dio cuenta de eso. Y no le cayó para nadie, de lo mato. Estoy esperando que muera mi papá para matarlo. Y Jacob, conociendo las intenciones de su hermano, huye con la ropita que tenía puesta. Se va con la ropita que tenía puesta, hermanos, y eso no es fácil uno salir de la ciudad de uno con la ropa que tiene puesta. Y por allá se acuesta a dormir, me ve que el pobre ni para una almohada tenía, pues puso una piedra de almohada. Yo no sé cómo haría para dormir de anoche. Pero usted imagina dormir con una piedra de almohada. No sé Jacob cómo haría. Lo cierto es que esa noche el Señor se le aparece. Bueno, tiene una experiencia, pero una de las cosas es que él hace un voto. Que de eso hablábamos en la enseñanza del diezmo de la semana pasada. Que el diezmo tiene que ver con el gobierno, con la protección que me da a mí un gobierno. Por eso el diezmo es de naturaleza tributaria. Entonces él le dice al Señor, si usted me guarda, porque eso hace un gobierno, guardarme, ¿cierto? De que si usted me protege, si yo voy, vuelvo en paz y me da la asignación cada mes, pues entonces, tú serás mi Dios, sacaré el diezmo para ti de todo lo que me dieres. Y hace un voto, ¿cierto? Ese es el voto de Jacob. Él se va. Y la experiencia de Jacob es muy linda, hermanos, porque él vuelve 20 años después, pero vuelve con mujeres, con hijos, con ovejas, con todo un familión, con un clan. Dios lo bendijo de una manera impresionante. 31:13, Génesis. Y es muy bonito porque por ahí hay un texto que él recuerda pasando el Jordán y él recuerda, Señor, yo pasé este Jordán con este cayado que traía y cómo el Señor lo había prosperado. ¿Qué dice 31:13? Yo soy el Dios de Betel. Betel es el lugar donde se le apareció esa noche, ¿cierto? Donde tú ungiste el título de la piedra esa, porque él ungió esa piedra después que le prosperó. Y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu naturaleza, es decir, donde tu papá 20 años después no había visto al papá ni a la mamá. Pero lo que me llama la atención es que él dice, donde me hiciste un voto. Mire que al Señor se le olvidan los votos, ¿cierto? Amén. Eso es importante. Cuando uno había pasado 20 años, hiciste un voto, mi hijo. Ok, continuemos. Segunda de Samuel 15:8. Veamos desde el 7, 15:7.
15:7, ya está. Y al cabo de 40 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Qué dice el 8? En Siria, diciendo: si Jehová me volviere a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Otro desterrado, ¿sí? Absalón. Entonces, Absalón fue otro desterrado. ¿Por qué? Porque mató a su hermano. ¿Por qué mató a su hermano? Porque su hermano violó a su hermana. Algo bastante complicado, que fue todo un conflicto familiar por causa del adulterio de David. Pero Absalón en el destierro hizo un voto. Dios: Señor, si usted me permite volver a mi casa, donde mi papá, yo te serviré. Un voto. Entonces, él vino y fue a cumplir, pero bueno, esto ya es otra historia. Lo que quiero resaltar aquí es que él tenía un voto, ¿cierto? Tenía un voto que cumplir. Hermanos, los votos es algo que se hace, es como una negociación. Algo así. Mire que nuestro Dios es tan maravilloso que hasta uno puede negociar con él. Amén. Entonces, ¿esa negociación en qué consiste? En que yo ofrezco algo al Señor a cambio de algo, ¿cierto? En este caso, en los casos que hemos visto, Ana ofreció al Señor su hijo. ¿Qué le daría? ¿Por qué? Porque uno no le puede dar nada a Dios si Dios primero no le da a uno. Amén. ¿Cierto? ¿Qué le podría el hombre ofrecer a Dios? En el caso mire que esto es lo especial y lo que hay que resaltar, hermano. Uno da de lo que Dios le da a uno. Lo mismo Jacob. Jacob dijo: y de todo lo que me dieres. Claro, porque el pobre Jacob no tenía nada para dar. El Dios me apartaré para ti. Y ese era el voto. Pero si me guardas, si me proteges, Señor, si vuelvo en paz, o que me vayan a matar por allá, o que me toque por aguantar hambre. No, el Señor prometió, el Señor cumplió. ¿Sí? El Señor cumplió. Ok. Y Jacob también. Entonces, en Hechos 18, voto de Pablo. También Pablo tenía un voto por allá, creo que de raparse la cabeza. A ver, veamos. 18. Mas Pablo, habiendo detenido aún allí muchos días, habiéndose detenido después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza, rapado la cabeza, dice la Reina Valera, ¿sí? La cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Bueno, la Biblia no nos narra los detalles de este voto. Lo cierto es que entre el voto estaba ¿qué? Rasparse la cabeza. Pelado. Claro, pelado, se fue pelado el Pablo porque tenía un voto. No sabemos qué voto hizo él, pero en el cumplimiento de ese voto era rasparse la cabeza. Y vemos otro voto, Hechos 23:12, que esto es un voto un juramento, hermanos, es un enlazamiento. Eso hace parte de lo mismo, la promesa, el juramento, el voto. Por eso la Biblia dice: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Amén, amén. Y llegó el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comieran ni bebieran hasta que hubiesen muerto a Pablo. Bueno, ok. ¿Esto dónde pasó? Lo voy a contextualizar. Cuando Pablo llega a Jerusalén, él cumple su voto, pero a Pablo lo odiaban los judíos, porque la predicación del evangelio se fundamentaba en que Dios ahora no solamente salva a judíos, sino también a gentiles. Esto le cayó muy mal a los judíos, así que lo querían matar. Y Pablo, estando en Jerusalén, entonces fueron a matarlo, y en eso llegó ahí la policía, ¿cierto? Los romanos, y para, ¿qué pasa? Y agarraron a Pablo y se lo llevaron, se lo quitaron a los judíos. Pero los judíos fueron ante el gobernador para decirle que lo mandara para otro lugar, pero es porque ellos tenían una trampa y era en el camino en buscarlo y matar a Pablo. Hicieron voto diciendo: no vamos a comer nada hasta que matemos a Pablo. Creo que eran como 70 hombres. ¿Ah? Eso es lo que yo pienso. Yo no sé si esos pobres murieron de hambre o quedaron malditos.
porque el voto era bajo anatema. Recuerden que la palabra anatema es maldición. Voto bajo maldición, es decir, si no cumplimos que seamos malditos, ese era el voto. Un voto pesado. No vamos a comer nada hasta matar a Pablo. Pues Pablo no murió en manos de ellos. Pablo apeló al César y enviado fue el César a Roma. Pobres hombres, ¿sí? O se murieron de hambre o fueron malditos, porque se enlazaron con su boca en su maldad. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, mis hermanos, ya concluyendo, el voto es algo que nosotros podemos hacer para con Dios. Muchos lo han hecho. Lo importante del voto es uno cumplir. Y uno, hermanos, pensar con la cabeza fría lo que se está comprometiendo. Más sabiendo que es para con Dios. Si usted le ha dicho al Señor, Señor, si me sana de esta enfermedad, yo haré tal cosa. Hermano, si el Señor lo sanó, procure hacerlo rápido. Porque el Señor no se complace en la insensatez. ¿Cierto? Si usted hace tal cosa, Señor, yo haré esta. Porque hay quien dice eso, ¿cierto? Señor, si usted me ayuda con este negocio. Hay votos que no se piensan. Recordemos a Jefté. ¿Recuerdan? Amén. Señor, si usted me da la victoria en la batalla, el primero que me salga, lo sacrifico a ti en holocausto. Pues se fue a la batalla, el Señor le dio la victoria y cuando llegó su hija estaba con el pandero. Mi papá llegó. ¿Qué tuvo que hacer? Sacrificarla. Ella le dijo, Padre, permíteme unos días que yo vaya y llore mi virginidad por los montes. Porque era una doncella, no pudo tener una familia, no pudo tener un hogar. Y su padre le ofreció en holocausto. ¿Dios le había pedido eso? No, nunca. Se enlazó con su boca. Amén. ¿Sí ves? Amén. Entonces, hermanos, a los ojos de Dios lo que nosotros hablamos es muy delicado. Amén. El compromiso para Dios, ya, hoy día a veces ni firmando en la escribanía, a veces ni firmando por todas partes, a veces la gente cumple, ¿cierto? Y es un problema. Pero para Dios lo que sale de la boca debe cumplirse. Amén. Debe cumplirse. Y por eso, hermanos, cuando uno va a hacer voto, y más a Dios, uno tiene primero que parar un minutico, frenar en seco. ¿Sí? Y decir, puedo cumplirlo, puedo. O sea, Jefté en ningún momento se detuvo y dijo, ¿y si es mi hija la que me sale? Porque él pensaba que tal vez cualquier esclavo por ahí feo le iba a salir al encuentro, ¿cierto? Pero nunca pensó que fuese su hija, su chiquitita, la niña de la casa. No. Tú no tienes, hermanos, que parar y decir, bueno, yo le voy a prometer al Señor tal cosa, pero ¿puedo cumplirlo? A ver, ¿puedo? ¿Y si es tal cosa? ¿Y si esto y si aquello? Entonces, hermanos, eso es importante. Si no, lo que la Biblia dice es mejor no prometamos. ¿Cierto? Así que esa es la naturaleza del voto. Hombres lo hicieron, sí, y Dios los bendijo, sí, pero cumplieron, como Jacob, como Ana. Entonces hay una bendición. No es decir que es que, hermano, nunca haga un voto en la vida, no. Hay una bendición en uno hacer un voto. Y es una cosa que Dios le permite a uno, hermano, porque eso es solo por la gracia de Dios. Uno negociar con el Altísimo. Es una cosa que solo Dios nos permite a nosotros. Si Él es el Todopoderoso. Y uno decir, ve, Señor, si tú me dieres esto, yo haré esto. Eso es una maravilla que Dios le permita a uno hacer eso, ¿cierto? Como plantearle un negocio al Señor. Pero el punto, hermanos, es que nosotros cumplamos. Sea lo que sea. Señor, es que si tú me ayudas en aquel negocio, Señor, es que si tú me ayudas con esto, Señor, es que si voy y vuelvo en paz, Señor, es que si tú me sanas, Señor, es que si tú me das un hijo, Señor, si tú esto, yo haré aquello. Yo he visto muchas veces, hermanos, gente con problemas que se comprometen con Dios. Si me ayudas, yo voy a ir a la iglesia firme, yo me voy a consagrar. Dios lo saca del problema y no se vuelven a ver en él. No se vuelven a ver por acá. Se olvidan del Señor. Y uno dice, ¿qué pasó con el voto? No, Dios está viendo y a Dios no se le olvida. Y Dios es paciente, porque Él espera y espera y espera, pero llega el día del cobro, si uno no reacciona, hermanos. Amén. Y ese día es doloroso.
Entonces, terminando, mis hermanos, es bueno que esto lo conozcamos. Conozcamos entonces cómo funciona todo esto para que ustedes sean creyentes maduros. Y todo lo que hacen, lo hacen bajo el entendimiento y el conocimiento, ¿cierto? Hacer un voto no está mal, pero sí está mal hacer un voto y no cumplir, y no pensar, y reflexionar después. Ay, ¿yo por qué hice? ¿Yo por qué me comprometí con eso? ¿Sí? Está mal, porque entonces voy a ser culpable delante de Dios. Yo voy a tener que pagar el incumplimiento de lo que salió de mi boca, lo que me enlazó. Así que pensemos bien eso, sea cual sea la cosa que usted le proponga al Señor, ¿cierto? Porque usted podría proponerle algo al Señor. Señor, si en este año tú me permites conseguir tal cosa, yo voy a hacer esto. Hay muchos creyentes que oran de esa manera. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo particularmente, que yo recuerde, pues, en los últimos años, hermanos, me abstengo mucho de hacer un voto al Señor. Ahora, hago votos, sí, pero porque hay otro tipo de votos que es un voto unilateral, ¿cierto? Sin embargo, también hay que cumplirlo, porque hay votos unilaterales, como hay promesas unilaterales, ¿cierto? Hay promesas que Dios nos hace sin ningún requerimiento. Promesas en la Biblia que están solitas, sin ninguna condición. Asimismo hay votos que uno hace. Por ejemplo, que hay una construcción en la iglesia, un ejemplo. Y uno decir, pastor, es que en este mes me comprometo a dar 10,000 pesos para esa construcción. En este mes me comprometo a dar 20,000 pesos para esa construcción. Es un voto. Pero eso es un voto unilateral, un voto que no está sujeto a que yo estoy pidiendo algo a favor de ese voto, ¿cierto? Sin embargo, es un voto y hay que cumplirlo. No que pasó el mes y el hermano que pasó se desapareció. Entonces, ahora uno es culpable para con Dios, no con uno. O sea, yo aquí les he dicho a ustedes, lo que nosotros nos comprometemos es para con Dios. En ningún momento si usted se compromete yo voy a estar a usted buscando al hermano, no. Porque nosotros tenemos un código de fe, algo que es delante de nuestro Señor que hacemos las cosas, ¿cierto? Amén. Pero si hay votos que están ligados a un canje, y es, Señor, yo hago esto, no, primero siempre va la ayuda de Dios, ¿cierto? Señor, si tú me das esto, yo haré esto. Porque siempre, hermanos, para nosotros dar, Dios tiene que darnos primero, pues nosotros no tenemos a Dios para darle. Pero es un voto que es también legal y legítimo. Señor, si tú haces eso por mí, si tú me ayudas con esto, si tú me sacas de esto, si tú me ayudas con esto, yo haré aquello. Está bien que lo haga, hermano. Solamente piense si lo que usted está comprometiéndose puede cumplirlo. Sí, piense bien eso con cabeza fría. Una vez usted lo calculó y dijo, sí puedo, voy a hacer mi voto delante de Dios. Entonces, cuando el Señor le cumpla a usted, no tarde usted en cumplirle al Señor. Amén. Ok, ¿claros hasta ahí? Amén. ¿Alguna pregunta? Queja, reclamo, solicitud. Clara la palabra, mis hermanos. Amén. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que ella corra y sea glorificada. Y bueno, ya tenemos entonces la programación de esta semana. Todos mis hermanos están invitados para que juntos sigamos creciendo. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por esta reunión que nos has permitido tener. Tu favor, tu misericordia, tu presencia. Gracias, Señor, por mis hermanos que estamos aquí presentes, cada uno de los que se han desplazado desde sus lugares para este lugar con el fin de poder hacer culto a tu santo nombre, porque tú eres digno de la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Mi Señor, en este momento oramos a ti para agradecerte por este servicio, por las alabanzas que nos permites elevar a ti, a tu presencia, nuestras súplicas, nuestras oraciones. Agradecemos por tu palabra, Señor. Permítenos ser entendidos en ella. Permítenos, Señor, crecer en tu palabra y permite que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, para la gloria de tu nombre. También te ruego por mis hermanos durante esta semana que inicia, sea tu favor guardándolos, Señor, sea tu misericordia protegiéndoles
Permite que el ángel del Señor sea a nuestro alrededor guardándonos. Los que están enfermos, Señor, delicados de salud, permite que tu mano poderosa y sanadora sea sobre cada uno de ellos, sanando toda enfermedad, toda dolencia de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Aquellos que no tienen empleo, Señor, que tienen la necesidad de emplearse en algo, seas tú proveyéndoles conforme a tu voluntad. Y los que tienen su trabajo, mi Señor, seas tú prosperándoles conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y nos encomendamos a ti, mi Señor, en este día, en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga a todos mis hermanos. Que tengan un excelente día.